Hola, bueno, el día de hoy te voy a mostrar cómo construir una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Bueno, en esta vez nos vamos a hacer apoyados del programa Excel. Tenemos que comenzar por capturar los datos de nuestro problema. Luego vamos a necesitar poder hallar los parámetros que van a ser necesarios para comenzar con el diseño de nuestra tabla. Bien, los parámetros van a ser número de datos, valor máximo, valor mínimo, el rango, el número de intervalos, la amplitud de clase. Bien, vamos a comenzar por calcular el número de datos. Para calcular el número de datos vamos a poner el signo de igual, y la función que vamos a ingresar va a ser contar. Bueno, y aquí vamos a contar seleccionando todo el rango que queremos contar. En este caso es todos estos datos. Cerramos y nos dice que son 50. El valor máximo va a ser max. Seleccionamos los datos y nos dice que el valor máximo es 84, y para el valor mínimo va a ser igual. Le vamos a escribir min. Seleccionamos nuestros datos, cerramos y nos dice que nuestro valor mínimo va a ser 54. Y ahora vamos a hallar nuestro rango. Bueno, para poder hallar nuestro rango es de la siguiente manera. Va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Quiere decir que es 30, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hallar el número de intervalos. Hay que tener cuidado al momento de hallar nuestro número de intervalos. Sturgeon nos dice que esto va a ser igual a 1 más 3.3, esto por el logaritmo de nuestros datos. En este caso nuestros datos son 50. Cerramos nuestra fórmula y listo. En este caso nos dice 6.6 y tenemos que redondearlo a 6 para efectos de diseño ya. Y ahora amplitud de clase. Amplitud de clase es tan fácil, solamente tenemos que calcular de la manera en que el rango entre el número de intervalos. En este caso es 30 entre 6. Bueno, nos sale 5. Pues, aquí ya tenemos nuestros parámetros. Aquí ya tenemos nuestro parámetro para iniciar con el diseño de nuestra tabla. Lo que necesitamos ahora es tener una tabla como que ya están viendo aquí, donde vamos a ir indicando los valores a calcular. Primeramente, una vez diseñando nuestra tabla, tenemos que ir llenándolo en base a nuestros cálculos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es por el límite inferior de los intervalos de clase. Para hallar el límite inferior, esto va a ser fundamental en una diferencia que va a ser 1 siempre. Y ahora en este caso nuestro valor máximo es 54. Si nuestro valor máximo es 54, entonces por efectos de diseño es lo que hemos hecho, que una unidad menos. Entonces esto va a ser igual al 54 menos la diferencia. Esta diferencia es 1. Ok, bueno, para todo esto para efectos de diseño. Ahora sí, vamos a continuar con el cálculo del límite superior. Aquí vamos a poner el número al límite. Bueno, aquí esto es igual
el límite superior va a ser igual al límite inferior. Esto tiene que ser sumado al más la amplitud de clase, que en este caso nuestra amplitud de clase es 5 y nos sale 58. Bien, continuando, ahora vamos a calcular el segundo límite inferior. La fórmula es igual, para aquí, para el segundo límite inferior, va a ser el límite superior inferior, esto más la diferencia que viene a ser 1. Entonces nuestro límite inferior va a ser 59. Nuestro segundo límite superior va a ser de la siguiente manera, igual al límite inferior 59 más la amplitud, que en este caso es 5, nos sale 64. Bueno, y para no hacer tan largo el procedimiento, tenemos que arrastrar toda la fórmula. En este caso, para que no se mueva, para que se conserva el valor absoluto, tenemos que poner F4. Ya, y una vez poniendo el F4, simplemente vamos a poner Enter. Y ahora para nuestro límite superior vamos a hacer lo mismo. Y aquí lo vamos a poner F4 para conservar el valor absoluto de la celda. Enter, y ahora sí, ya podemos tener nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Bien. Y ahora para la marca de clase esto va a ser igual. Esto es entre el promedio de ambos límites. En este caso sería la suma de 53 más 58. Y esto va a estar dividido entre 2 para que nos da el promedio. Bueno, esta fórmula va a ser para todas las celdas. En este caso el 55.5, y para aplicarlo simplemente lo arrastramos. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es calcular nuestra frecuencia absoluta. Esto va a ser igual, vamos a utilizar una fórmula de estadística donde nos dice cómo calcular la frecuencia. La fórmula lo vamos a encontrar nos vamos a fórmulas, aquí en estadísticas, y nos vamos a frecuencia, la ubicamos y ya tenemos listo para colocar. Primeramente nos pide los datos. Bueno, para los datos de referencia damos clic aquí y nos vamos a ir a escoger los datos de referencia, que son todo el conjunto de datos que tenemos en nuestro problema. Regresamos y en donde dice grupos, aquí nos pide los grupos de referencia. Bueno, aquí lo que nos quiere decir es los grupos de referencia van a ser los límites superiores, que ya lo hemos hallado, ¿verdad? Damos clic por aquí y regresamos. Simplemente aceptamos. Ok, ya está calculado nuestra primer frecuencia absoluta. Bueno, arrastramos la fórmula para que se agregue a todas las celdas posteriores, ¿verdad? Y ahora sí, ya una vez teniendo la frecuencia absoluta, y ahora para esto poder comprobar, tenemos que recordar que si sumamos todo esto, tenemos que obtener el número total de datos. Y si sumamos, nos da 47. Obviamente que no coincide, ¿verdad? Porque nuestro número de datos es 50. Para ello hay una pequeña corrección en nuestra fórmula que lo vamos a hacer en estos mismos momentos. Tenemos que seleccionar toda nuestra frecuencia absoluta. Una vez seleccionado, tenemos que convertir en matriz. Ojo, ¿de qué manera? De esta manera. Tenemos que presionar F2 para editar la fórmula.
Una vez esté presionando el F2, escuche muy bien este proceso ya que es muy importante. Vamos a presionar 3 teclas al mismo tiempo. Las teclas son Control, Shift y Enter. Entonces, de esta manera ya hemos resuelto nuestra frecuencia absoluta. Se ha convertido en una matriz 50 que coincide con nuestro número de datos, como ya podemos observar aquí, ya convirtiendo en matriz. Bueno, ahora vamos a proseguir. Bueno, este proceso ya es más sencillo. Esto es la frecuencia absoluta acumulada. Siempre en cuando tenemos que iniciar por la primera, que va a ser la misma que la frecuencia absoluta. En este caso va a ser igual a la primera de la frecuencia absoluta. Ya, la que sigue va a ser el valor acumulado. Quiere decir que esto va a ser igual. La primera va a ser 2 sumado más la que sigue, o sea que en este caso es 4. Entonces se acumularon estos valores y nos da como resultado 6, perdón. Entonces 4 más 2 diremos que 6. Igual, una vez teniendo la fórmula, tenemos que arrastrarlo hacia abajo. Ya, muy bien. Lo que podemos observar fundamentalmente que nuestra última frecuencia coincide con el total de datos. Es un indicativo que estamos resolviendo bien el problema. Como podemos ver, los datos que coinciden. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Bueno, para calcular las frecuencias relativas tenemos que recordar la definición que nos menciona que una frecuencia relativa es la división que hay entre la frecuencia absoluta, en este caso 2, y entre el total de datos. Entonces esto va a ser igual 2 entre el total de datos. Y para que se conserve tenemos que aplicarlo en F4 para que no se mueva. Entonces este proceso es necesario porque aquí vamos a copiar las fórmulas, y para que no se vean alterados los valores tenemos que aplastar el valor absoluto con F4, como ya les iba mencionando. Una vez teniendo, podemos arrastrarlo sin ningún problema. Podemos observar que ya tenemos calculado las frecuencias relativas. Bueno, en cómo vamos a comprobar que está correctamente la operación es sumando. Si sumamos nos debe de dar 1, entonces aplicamos la autosuma. Efectivamente nos da 1, ¿verdad? Y ahora prosiguiendo, vamos a calcular las frecuencias porcentuales. Para ello es tan fácil. Eso va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Este proceso ya teniendo lo arrastramos. Cuestión que nos dice que la suma en porcentaje nos debe salir 100. Y nos salió. Quiere decir que la operación está eficazmente resuelta. Bueno, aquí y espero que te haya servido. Muchas gracias.